Sigmar. Hey, muy buenas a todos, amigos de Warhammer Historia. Bienvenidos a este primer capítulo de Warhammer Fantasy. Sí, amigos, Warhammer Fantasy. No era para nada mi idea inicial cuando empecé esto. Como yo os dije, yo quería subir 40.000, quería subir Age of Sigmar, pero es que con el tema del Old War, amigos, con el tema del Old War, hay que volver un poquito a Fantasy, hay que palparlo otra vez un poquito, chicos. Así que no me he podido resistir y he dicho, tengo que empezar a subir lore de Warhammer Fantasy también, chicos. ¿En qué va a consistir esto, chicos? Pues bueno, igual que tanto las otras dos series, estoy explicando un poco la historia de la humanidad, así desde el principio y tal, aunque luego ya me voy a explicar también las historias de las otras razas, por partes, ¿no? Por separado. Aquí lo que voy a empezar es desde el principio, voy a dividirlo dependiendo de la facción. Es decir, si empiezo con el Imperio, vamos a contar la historia del Imperio desde el principio, desde que nace el Imperio, el primer humano que llega, hasta el fin de los tiempos, ¿de acuerdo? Hasta el fin totalmente de los tiempos, ¿vale? Eso lo haremos tanto con él como con humanos, el Imperio, como con enanos, como con hombres lagarto, como no muertos, etcétera, etcétera. Luego ya dividiremos en personajes, ¿vale? Como siempre digo, ¿no? Contar un poco el grosso y luego ya cada uno pues viendo lo que le pasa, ¿de acuerdo, chicos? Igual que estos Sigmar y 40.000, de momento se van uno sí, uno no, ¿no? Así más o menos es como lo estamos subiendo. Que esto puede cambiar en cualquier momento, ¿no? De momento lo vamos a dejar así, pero a lo mejor un día me pongo a subir los dos cada semana, o bueno, ya se verá, eso según como me pille y el tiempo que tenga, la verdad. Pero Warhammer Fantasy me lo quiero tomar totalmente a freestyle, subirlo cuando a mí me apetezca. A lo mejor te lo subo la idea es subirlo a lo mejor los fines de semana, pero a lo mejor te lo subo un jueves, un lunes, o cuando a mí me dé totalmente la gana, ¿de acuerdo? Yo no ponerme ningún muro por delante, igual que sí que me quiero obligar a subir 40.000 y Age of Sigmar y autoobligarme un poco. Esto no, lo voy a hacer un poco más para disfrutarlo, ¿de acuerdo? Y si algún día voy muy justo de tiempo, pues no subiré Fantasy, obviamente, no porque no tengo tiempo o por lo que sea. Así que bueno, chicos, sin más dilación, aquí os dejo con el primer episodio. El Imperio se va a dividir en varias partes porque es mucha tralla, no sé cuántas serán, pero más de una seguro, ya os lo aseguro. Así que nada, chicos, nos vemos, un fuerte abrazo. Casi todo de lo que se conoce de los primeros días del Imperio viene de los registros de los enanos. Las largas guerras entre enanos y elfos habían finalizado. Los enanos habían retirado a sus fortalezas en las montañas del fin del mundo, y los altos elfos habían abandonado sus colonias cruzando el mar de vuelta a Ulthuan. Aunque los enanos habían permanecido en el continente, su influencia se había visto muy menguada, pues muchos de sus más poderosos reyes estaban muertos y sus fortalezas llevaban tiempo arrasadas. Aquellos tiempos antiguos fueron un periodo de gran confusión, y los registros históricos detallados que quedan son muy escasos. Lo que sí se sabe, no obstante, es que cuando las montañas del este se vieron sacudidas por cataclismos, terremotos y cubiertas por erupciones de lava, el dominio de los enanos se vio definitivamente roto, y en su lugar ascendió un nuevo poder más fuerte y ambicioso: los orcos y goblins. Las hordas de pieles verdes tomaron las montañas del fin del mundo. Empezaron a manar de ellas, atravesando pasos que previamente habían sido vigilados por los bastiones de los enanos y arrasando las tierras al oeste de las cordilleras. Cuando ante los interminables ataques de orcos y goblins, el imperio de los enanos empezó a tambalearse y a ceder terreno ante los constantes ataques del enemigo, por lo que muchas tribus de hombres empezaron a verse obligados a emigrar al sur. Todas estas tribus primitivas estaban tecnológicamente mucho menos desarrolladas que los hombres civilizados del actual imperio. En su mayoría eran bárbaros toscamente ataviados con pieles de animales
que vivían en chozas de barro y blandían vastas armas de piedra o bronce. No obstante, las crónicas de los enanos cuentan que aquellos humanos que eran bravos y resistentes y que no pocas veces demostraron su gran valía al batirse contra los brutales orcos y goblins por la posesión de los oscuros bosques. Nadie sabe cuándo llegó por primera vez la humanidad al viejo mundo, aunque unos antiguos documentos de los enanos relatan el flujo continuo de gente a través de las montañas del fin del mundo durante un periodo de varios siglos, huyendo unas veces de tribus humanas más poderosas y otras de los pieles verdes. Fuera de lugar, entre los marciales enanos y perseguidos en sus territorios natales, penetraron en los bosques de los que más tarde se convertirían en el Imperio y se desvanecieron. Lo poco que se sabe de los primeros pobladores humanos de la región, que más tarde pasaría a conocerse como el Imperio, proviene de dos fuentes principales. La primera son los instruidos enanos, pues cuentan con documentos relevantes que se remontan a los días de la prehistoria. La segunda son los humanos primitivos, pues a día de hoy todavía se conservan restos de su paso, entre los que se incluyen grabados antiguos, pinturas rupestres y túmulos ancestrales. Aunque no cabe duda de que los elfos también atesoraron abundante información sobre esta época, pero ha resultado imposible acceder a los conocimientos de esta raza. De los yacimientos arqueológicos encontrados y estudiados, describen una sociedad sorprendentemente compleja, gobernada por sacerdotes denominados druidas. En los grabados se habla de tribus humanas que llegaron a la cuenca del Reik tras huir de un mal extranjero, aunque la naturaleza de dicha maldad no termina de especificarse. Lo avanzado de sus prácticas religiosas es digno de mención, sobre todo teniendo en cuenta su primitivo estilo de vida tribal. Resulta evidente que utilizaron muchos de los órgans y círculos de piedra diseminados por todo nuestro fascinante imperio y que adoraron a una deidad que actualmente se traduce como la Madre. También parecían comprender los ciclos de transición de las estaciones, los cuerpos celestes, pues muchos de sus círculos de piedra estaban alineados en representación de estos. Por lo tanto, parece probable que celebrase los mismos equinoccios que festejamos nosotros en la actualidad. Sin embargo, dos de las losas también señalan la existencia de rituales más siniestros, posiblemente relacionados con sacrificios humanos o con los mismísimos dioses oscuros. De las fuentes enanas, por desgracia, tenemos muy pocos archivos sobre las primeras tribus humanas que vivieron en la cuenca del Reik. Es de suponer que antaño existieron más, pero la mayoría de las fortalezas enanas han sido destruidas, y las pocas que aún resisten han padecido continuos ataques y desastres naturales a lo largo de los siglos, lo que ha provocado grandes y terribles pérdidas. Sin embargo, parte de su saber ancestral ha sobrevivido a los estragos del tiempo, y en él se deja entrever algún retazo de información sobre nuestros antepasados. Las fascinantes crónicas revelan que los reinos enanos de aquellos tiempos estaban siendo atacados. Descomunales terremotos resquebrajaron las montañas, y de las grietas que se abrieron manaron pieles verdes, dando lugar a un conflicto que hoy conocemos como guerras Goblin. Las crónicas del gran rey Run Rompescudos de Karaza-Karak, fechadas por los enanos en el año 1347 de su calendario, contienen el primer registro histórico conocido de la existencia de una tribu humana en los bosques del futuro imperio. Las hojas doradas de este volumen, estampadas con arcaicas runas enanas que ningún extranjero tiene permitido contemplar, hablan de una tribu de pastores humanos que adoraban a la tierra. Según las crónicas, mientras cazaba pieles verdes en las tierras bajas de las montañas del fin del mundo, el gran rey Rompescudos encontró una tribu humana, hasta donde pudieron determinar los exploradores del gran rey
Aquellos humanos no eran más que forrajeadores y carroñeros, aunque empleaban herramientas rudimentarias, presumiblemente para cazar y tal vez para arar la tierra. Cuando el gran rey y sus séquitos se aproximaron a ellos, los humanos huyeron inmediatamente de los enanos fuertemente armados. El miedo que sentían los humanos hacia los enanos era tan pronunciado que Rompescudo se sintió ofendido por su atemorizada conducta, viendo su xenofobia como un insulto. Después de investigar al destartalado campamento abandonado, el gran rey anotó en su libro de los agravios personal que los humanos eran Umgal, es decir, grupo de personas que construían cosas de mala calidad y que necesitaban recibir una lección de respeto cuanto antes. Aunque es indudable que los enanos se toparon con los humanos muchas más veces antes en el sur, Umgal fue el nombre que se les quedó, y ahora, casi 4000 años después, los enanos aún conocen a los humanos por este nombre, la raza que construye cosas de mala calidad. Aunque los teutogenos afirman ser la primera gran tribu que cruzó las montañas del fin del mundo, es probable que no fuera así. Quizá unos 500 años después, una inscripción sobre los muros del Paso de Fuego Negro, escritas en Kazaliz, señalan el paso de una gran confederación de pueblos tribales procedentes de los futuros reinos fronterizos y de las estepas de más allá de las montañas del fin del mundo. Unas trovas históricas enanas de aquel entonces hablan también de ese desplazamiento. Grandes peligros aguardan al este en las tierras de nuestros enemigos, y clanes de humanos huyeron hacia el oeste. Desconocedores de las artes del acero y la guerra, carecían de armas para hacer frente a los goblins y a sus aliados. Nos ofrecieron oro, granado y sal, y nosotros les dejamos pasar bajo la protección de nuestros escudos. Los eruditos han destacado que muchos de las tribus mencionadas tenían nombres muy similares a las que fundaron el imperio. Lo que sugieren estas runas es que los teutogenos y varias tribus más atravesaron el paso como una confederación. Según las runas, estaban siendo hostigados por un enemigo desconocido que los había expulsado de sus tierras natales. La mayoría de los eruditos contemporáneos coinciden en que debía de tratarse de pieles verdes. Si bien algunas de estas tribus procedían de lo que actualmente se conoce como tierras yermas, la mayoría venían de las fronteras del fin del mundo, probablemente el territorio que a día de hoy conocemos como la Tierra de Lobos. Sin embargo, no son estos los únicos movimientos migratorios de aquellos tiempos de los que se tiene constancia. La saga de Ingvar el Terrible, una crónica de los enanos nórdicos, describe encuentros con numerosas tribus de humanos salvajes en las tierras que hoy en día se llaman Kislev. En ella se afirma que Jos Barson se topó con los antepasados de las tribus que ahora conocemos como mongoles nórdicos, Robsmen y Vikingos. Lo único que es seguro que aproximadamente 1000 años antes del nacimiento de Sigmar, las tribus humanas emigraron en direcciones a la cuenca del Reik. La mayoría huían de tierras situadas al otro lado de las montañas del fin del mundo, aunque parece probable que también hubiera algunas de las tierras yermas. Aquellas tribus eran belicosas por necesidad, los conflictos entre ellas eran comunes. También parece claro que hablaban muchas lenguas distintas y que aún no habían dominado el arte del lenguaje escrito. Por tanto, se desconoce lo que le sucedió a las tribus que adoraban a la madre, pero es posible que fueran masacradas por las otras tribus más beligerantes. Puesto que no tenemos ninguna evidencia sobre su cultura posterior a su llegada. Con la llegada de los grandes tribus es cuando se descubre la primera mención de los dioses que han llegado a ser tan importantes para el imperio. Muchos eruditos creen que en aquellos tiempos cada una de las tribus tenía su propia deidad protectora. A diferencia de las pacíficas tribus agrícolas que llegaron al viejo mundo antes que ellos,
Los recién llegados eran agresivos y tenían una cultura basada en incursiones mutuas para saquear ganado y mujeres. Aunque no tenían nada que hacer frente a las armas de hierro de los Pieles Verdes, sus hojas de bronce y sus carros superaban fácilmente la obsidiana y el sílex de las tribus que existían. En cuestión de un siglo, los antepasados de los teutógenos, las tribus fundadoras, hubieron desplazado los pueblos más antiguos y conquistado sus mejores tierras. Durante siglos después, las tribus se dedicaron a comerciar o guerrear entre ellas, uniéndose para confrontar una amenaza externa, para luego reñir y volver a enfrentarse entre sí una vez pasado el peligro. Los orcos y goblins construyeron sus escondrijos en profundidades de los bosques o entre escarpadas colinas y atacaron a las tribus próximas. También atravesarían el cerco otras criaturas peores, como guerreros del caos ávidos de gloria, para sus repugnantes dioses y criaturas mutantes en busca de comida. De algún modo, los enanos y los hombres acabaron por establecer una alianza que se demostraría como muy beneficiosa para ambos durante los siguientes siglos. Muchos enanos huyeron al oeste, lejos de las ruinas de las montañas del fin del mundo, y algunos encontraron su nuevo hogar en las montañas grises al sur. Probablemente fuesen los mercaderes enanos que comerciaban con pieles, carbón y minerales metálicos quienes primeros empezaron a hacer tratos e intercambios con las tribus de los hombres de manera regular. Sea como sea, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que en cuanto ambas razas lucharon en causas común contra las hordas de Pieles Verdes, tanto enanos como hombres supieron reconocer enseguida su potencial mutuo. Los enanos veían a los humanos a unos nuevos aliados que podían ayudarles a recuperar su imperio y gloria perdidos, mientras que los humanos estaban ansiosos por aprender los secretos metalúrgicos y las técnicas enanas para forjar armas de hierro más resistentes que las suyas. Los libros de los enanos recogen que estos hombres eran valientes y feroces y que las disputas del control de siniestros bosques de los orcos y de los goblins, las crecientes amenazas condujeron al desarrollo de los primeros pueblos y aldeas previos al imperio. En el oeste, los Umberogen fundaron una aldea amurallada en la confluencia de los ríos Reik y Talabek, a la cual bautizaron Reikdorf. En el sur, los mercaderes tileanos de Miragliano construyeron un puesto de comercio fortificado sobre las ruinas de un asentamiento de altos elfos que rápidamente se convirtió en un punto de reunión para las tribus locales en tiempos difíciles. Con el paso del tiempo, este puesto creció hasta convertirse en la ciudad de Null. Al norte, los teutógenos buscaron largo tiempo un lugar seguro, hasta que una visión enviada por su dios protector Ulrich, el señor del infierno, les condujo hasta una montaña de cima plana que se alzaba como una isla fortificada sobre el bosque circundante. En ella erigieron su principal asentamiento, Middenheim. De igual modo, otras tribus construyeron aldeas fortificadas para protegerse a sí mismas, tales como Carroburgo, fundada por los Merogen, que más tarde se convertirían en los gobernantes de Drácula. Las tribus humanas nunca habían marchado bajo una sola bandera, pero los enanos lograron establecer alianzas de pactos que atrajeron hacia a millares de fieros y bien armados guerreros. Esto continuó durante casi 1000 años, hasta la llegada del mismísimo Sigmar. Como cabría esperar de un hombre que fundó un imperio y luego se convirtió en dios, el origen de Sigmar está envuelto en el mito, aunque su propio culto insiste en que todas las historias son un dogma preciso y aceptado, incluso aquellas que se contradicen. Los eruditos están de acuerdo en que Sigmar nació en el clan de los Umberogen, probablemente en Reikdorf, siendo el hijo del jefe Bjorn. Eran tiempos peligrosos de frecuentes conflictos entre los Merogen y los teutógenos, además de la omnipresente amenaza de los Pieles Verdes. Las leyendas del culto afirman que su nacimiento había sido anunciado por un ardiente cometa de 2 colas
que habría surcado espectacularmente los cielos la noche en que vino al mundo, una señal de las bendiciones de los dioses. Igualmente el nacimiento fue precedido por un ataque de orcos salvajes de los bosques sin que mediase provocación alguna. Griselda, la madre de Sigmar, cayó víctima de este asalto, de un célebre y triste suceso que culminaría eternamente a Sigmar de odio hacia los propios Pieles Verdes. El joven Sigmar creció para convertirse en un poderoso guerrero, aún en sus primeros años de juventud. Dicen las leyendas que pese a su corta edad, tan solo con 15 años, ya había liderado a los terribles umberógenos a docenas de batallas contra las hordas de orcos, y sus congéneres se maravillaron de su ferocidad, destreza, coraje y gran nobleza. Bueno, señores, espero que os haya gustado este primer capítulo de Warhammer Fantasy Imperio, parte 1. Lo dejamos aquí justo cuando aparece nuestro amigo Sigmar, que ya le conocemos de otros sitios en los que va a liar dentro de muchos años. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí, en plan rollo hemos descubierto cómo aparece el ser humano, cómo se encuentra con los enanos, todo muy primitivo, todo, ¿no? Hasta la llegada de Sigmar, y justo nos hemos quedado aquí con el nacimiento de Sigmar. Le dejamos a Sigmar con 15 años, en plena adolescencia, y en el próximo capítulo veremos a qué conlleva todo eso y a dónde lleva a Sigmar y al Imperio en este caso. ¿No? ¿De acuerdo, chicos? Como siempre, agradecer a la wiki de Warhammer, en este caso de Fantasy, por darnos toda esta información. Yo se lo agradezco muchísimo, que la compartan siempre y a mí poder ayudarme para hacer estos vídeos. Y pues nada, chicos, nos vemos en los próximos capítulos. Así que nada, un abrazo muy fuerte, chicos, y nos vemos en más Warhammer Historia. Un abrazo muy fuerte.